Hola queridos amigos, una vez más les saluda desde Ibarra, Ecuador. Mi nombre es Wilson Sandoval, desde aquí, desde este lugar, para el mundo entero. Vamos a compartir una breve reflexión, como las que he venido haciendo, para gloria y para honra del Señor. Voy a hacer una pequeña oración para que Dios nos pueda iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Amado Padre Celestial, bendigo su santo nombre, Señor, y le doy gracias por permitirme compartir este mensaje con varias personas, Señor, a nivel de ese territorio ecuatoriano y a nivel mundial. Señor, bendigo a las personas que puedan estar mirando, escuchando este video y este mensaje, Señor, y que su Espíritu Santo les bendiga con sabiduría, con paz, Señor, y que ilumine los corazones de la persona que esté mirando y escuchando este mensaje, que sea de edificación para todos y de una enseñanza, Señor, de acuerdo a su voluntad. En el nombre poderoso de Cristo el Señor y en su Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a empezar este breve mensaje una vez más. Les voy a hablar lo que es nacer de nuevo. ¿Por qué y para qué? Bien, para esto me voy a remitir al texto de Juan. Voy a estar mirando a este lado porque en este lado yo tengo mis apuntes con los cuales me voy a ir guiando en los pasajes bíblicos. Primera lectura, voy a hacer como 5 lecturas, pero a medida que vaya explicando voy a ir haciendo lectura por lectura. Bien, Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13 dice lo siguiente: Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Bien. Aquí el Señor está hablando algo muy claro y muy práctico para la vida del ser humano. Dice aquí la palabra del Señor que más a los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces la pregunta es, ¿todos somos hijos de Dios? Según el texto bíblico, no todos somos hijos de Dios. Todo debe partir de una voluntad del hombre en cambiar su vida y el cambiar sus conductas, lo que ya les he venido mencionando. El video anterior toqué el tema o el texto bíblico que es nacer de nuevo, como el Señor Jesús habla a Nicodemo y le dice que es necesario nacer de nuevo para poder ver el reino de Dios y posteriormente para poder entrar en el reino de Dios. Entonces, la pregunta sería, nacer de nuevo, ¿por qué y para qué? Bueno, en la vida hay motivos y motivaciones de por qué y para qué hacemos las cosas. Voy a tomar 2 ejemplos breves de la vida cotidiana del ser humano. Por ejemplo, ¿por qué el ser humano trabaja? ¿O por qué usted que me está mirando, mi querido amigo, por qué trabaja? ¿Qué le motiva a trabajar? Puede ser porque usted va a recibir un salario, dinero a cambio de su trabajo, de sus prestaciones laborales, y ese dinero, ¿para qué le va a servir? ¿Y para qué va a trabajar? Pues usted, me imagino que tiene una familia y ese dinero lo debe o lo quisiera ocupar en mantener bien a su familia, ¿verdad? Que es una muy buena razón de por qué trabajar. Otro ejemplo pequeño y breve es las personas se casan. ¿Por qué se casan? ¿Para qué se casan? Posiblemente se casan o nos casamos para no estar solos y compartir nuestra vida con otra persona. ¿Y para qué? Bueno, pues para tener un hogar y para tener una familia, para tener hijos, para tener descendencia. Entonces, todo lo que es en la vida lleva a un motivo y lleva en algo para qué y el por qué.
¿para qué nacer de nuevo? ¿Y por qué nacer de nuevo? ¿Por qué y para qué? Porque si yo nazco de nuevo, porque si usted nace de nuevo, si usted no nace de nuevo, usted no puede agradar a Dios, ni yo le podemos agradar a Dios. Porque su vida ni la mía no van a tener la salvación que el Señor está ofreciendo. ¿Por qué nacer de nuevo? ¿Para qué nacer de nuevo? Para entrar al cielo, a la nueva ciudad celestial. ¿Y para qué nacer de nuevo? Para tener una mejor relación con todas las personas que nos rodean. Básicamente esto es dar testimonio. Para obedecer y servir a Dios. Para eso debemos nacer de nuevo. Según la religión tradicional, nos han enseñado y han confundido a las personas diciendo de que todos somos hijos de Dios. Todos indiscutiblemente somos hijos de Dios. Es una verdad a medias. Puede ser que sí, es una verdad a medias. Pero según la palabra de Dios, no dice que todos somos hijos de Dios. Más bien dice, más a los que le recibieron. Esto parte de una voluntad. Ahora, ¿por qué no todos somos hijos de Dios? Cuando una persona nace, cuando un niño nace, es un niño que no tiene pecado. Y es otra de las grandes mentiras que nos han enseñado que hay el pecado venial y hay el pecado original. Según las Sagradas Escrituras, el pecado venial no existe y el pecado original no existe. El pecado es pecado y punto. El pecado es la transgresión de la ley. Eso es el pecado. El desobedecer la palabra de Dios, eso es pecado. El hacer del hombre la voluntad propia suya e irse contra la ley de Dios y los mandatos de Dios, pues eso genera en pecado. Ahora, el hombre cuando nace niño, nace limpio, nace puro y no necesita hacer grandes cosas. Inclusive el niño ni siquiera tiene voluntad, capacidad de decisión. Entonces, este niño supuestamente si no se bautiza no es hijo de Dios. Eso es una gran mentira que nos han enseñado, de que cuando el niño no es bautizado, siendo niño, valga la redundancia, no pasa a ser hijo de Dios. Pero si el niño no tiene capacidad de voluntad, quien tiene capacidad de voluntad y de decisión es el adulto, es el hombre, ya cuando somos grandes. Por eso aquí la palabra del Señor dice, más a todos los que le recibieron. Yo le pregunto, mi querido amigo, y pregúntese ¿usted cuando fue niño tuvo la capacidad de decidir de que quería ser hijo de Dios o no? ¿O ahora que usted es adulto y es grande y tiene ya sus 5 sentidos y tiene capacidad de decisión, ahora si usted puede decidir si quiere o no quiere recibir al Señor para ser hijo de Dios, para nacer de nuevo e irse al cielo? Entonces es ahora. No es cuando usted fue niño, es ahora que usted es adulto. ¿Y por qué? Les voy a poner un breve ejemplo. El niño nace, partamos desde algo, desde un punto cero. El niño nace, una persona nace nuevo, limpio. No tiene nada, ni pecado, ni mancha, no tiene nada, porque ni siquiera hablar puede. Entonces, ni siquiera noción del tiempo, ni de los días, ni de los meses tenemos cuando somos niños. Este niño, al ser limpio y al ser puro, este niño se va contaminando con cosas del mundo. Por ejemplo, con la desobediencia, con las cosas del mundo, con los vicios del mundo, con el tabaco, el alcohol, las drogas. Van teniendo problemas o vamos teniendo problemas con la sexualidad, con la delincuencia, con la música, que es un fenómeno tan terrible que ha dañado y ha denigrado al hombre, con las vestimentas, con el adulterio, con las tradiciones, con la idolatría,
con el robo, con las estafas, con tantas cosas, el hombre se ha ido contaminando y se va contaminando. Este ser humano que era limpio y que era puro, empieza a contaminarse, a mancharse, poco a poco su vida, poco a poco, y nos hemos ido así manchando toda nuestra vida. Y ahí es cuando vienen los problemas emocionales, psicológicos, sentimentales en el corazón, físicos, traumas del alma, y todo eso se vuelve un cúmulo, y se vuelve así varias circunstancias que han dañado el corazón nuestro y nuestra mente. Y eso es lo que al final el hombre sigue con esta vida, y el camino que tiene esta vida prácticamente es una vida de perdición. Es por eso, así es el camino. Es por eso que el Señor Jesús, y les voy a leer el segundo texto bíblico que está aquí lo tengo, en el Evangelio de Lucas, capítulo 22. Capítulo 22, verso 44, dice el Señor. Y si usted tiene una Biblia ahí en casa, y usted no es cristiano, nunca le han hablado de esto, y tiene una Biblia en casa, coja su Biblia, no importa si es católica, no importa cualquier Biblia que sea. Capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículo 44 dice: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿De quién habla esto? Del Señor Jesús cuando estaba en la tierra. Y note algo, dice, y estando en agonía oraba, no dice rezaba, oraba. Ese es otro gran engaño de la religión tradicional, que nos han enseñado a rezar, de tanto rezar. Mire, si usted nota, cuando las personas rezan el Ave María y están con el Padre Nuestro y están ahí, las personas a veces están con su boca pronunciando una cosa y su mente está en otro lado. El rezar no existe en la palabra de Dios, no existe. Lo que existe aquí en la palabra de Dios es el orar. Inclusive el Señor Jesús nos da ejemplo de orar. ¿Y qué es el orar? Eso lo puedo explicar más brevemente, más ampliamente en otra ocasión. Pero por efecto de la enseñanza y del tiempo, orar es simplemente lo que le sale a usted del corazón, decirle al Señor. ¿Cómo? En la intimidad, en su casa, en su cuarto, póngase de rodillas y usted dígale al Señor, cierre sus ojitos para que nada le distraiga y dígale al Señor lo que usted está pasando. Señor, tengo esta preocupación o tengo estas cosas, ayúdeme con su Santo Espíritu. Dígale, Señor, yo le amo y bendigo su santo nombre. Eso es orar. Eso es lo que el Señor nos enseña. Si ve que el Señor dice que Él oraba tan intensamente y el sudor de Él caía como grandes gotas de sangre, ¿por qué cree que pasó eso? ¿Sabe por qué? Porque el hombre, como ya le expliqué, nace nuevecito y limpio y se va contaminando poco a poco. ¿Y quién cree que nos va a salvar de esa contaminación o nos va a limpiar de esa contaminación? Nosotros por sí mismos no podemos. Antes, en la antigüedad, los judíos, ellos sacrificaban animales y la sangre de ese animal, que era perfecto, eso le limpiaba los pecados de esa persona o del pueblo. Ahora nosotros los gentiles no tenemos ese mandato de Dios. El Señor, por eso es que era tan presionante esa noche. Usted no se ha puesto a pensar que fue una presión terrible para el Señor, presión emocional, presión psicológica, presión física que el Señor pasó. ¿Por qué? Por amor a usted y por amor a mí. Por eso el Señor derramó su sangre para limpiarnos todos nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el hombre por sí solo no puede salvarse. Mire este niño como nace nuevecito y va y se contamina, va a un camino de perdición. Si el Señor no muere en la cruz, no tendríamos esta opción.
pero como el Señor murió en la cruz, nos va a limpiar los pecados, tenemos la opción de la salvación. Por eso es necesario nacer de nuevo. Y por eso es necesario recibirle al Señor, ser nueva criatura, con los labios de uno proclamarle que es nuestro Señor. Le voy a poner un breve ejemplo. Cuando usted nació, mi querido amigo, ¿quién tomó la decisión de inscribirle en el registro civil de su ciudad, de su país? Fueron sus padres, no fue usted. Si ve, en este caso, llevando a la vida espiritual este ejemplo, ¿quién va a tomar la decisión? Y le está invitando el Señor, es que usted lo haga. Por eso en la oración básica que hacemos los creyentes le pedimos al Señor que el Señor nos inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Mire, le voy a compartir otro texto más. Y es que la palabra de Dios es demasiado fuerte. Eso está en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, en el verso 8. Mire lo que dice el Señor, lo que yo le acabo de decir. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Si ve, mi querido amigo, es necesario nacer de nuevo, recibirle al Señor. Todas este cúmulo de cosas que teníamos en nuestra vida, la sangre del Señor las borra. Y vamos a ir a un texto de respaldo que está en la carta de Juan, primera carta del apóstol Juan. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, verso 7, dice lo siguiente: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Es importante la sangre del Señor. Por eso el Señor murió, para derramar su sangre. Todas estas cosas que el ser humano tenía con la sangre del Señor es un borrador para esas cosas. Imagínese un borrador, empieza a borrar la hoja manchada, la hoja que estaba contaminada, la hoja sucia. El Señor le empieza a limpiar, le limpia y nos limpia de los pecados que habíamos cometido. Y el Señor nos limpia. Y eso nos hace puros. Y eso nos hace agradables delante del Señor. Le voy a poner otro pequeño ejemplo con lo que es la vida normal, la vida cotidiana. Usted, y le hago una reflexión, ¿qué tiempo ha sido el tiempo más largo en días que usted no se ha bañado? O que usted ha estado junto a una persona que no se ha bañado por lo menos unos 7 días. O por lo menos unos 10 días. Mire, el cuerpo humano, por ser carne, el cuerpo humano tiene un olor al sudor, a la sudoración propia, corporal, de la piel. Y eso, ¿sabe? No es agradable al olfato humano. No es agradable porque el olor que nosotros emanamos es bien desagradable. Asimismo es el pecado delante de Dios. Cuando este hombre tiene todas estas cosas llenas de pecado, todo lo que enumeré delante del Señor, realmente no tenemos